Hola, buenas noches compañeros y docentes. En estos momentos vengo a presentarles la propuesta de investigación titulada Fortalecimiento de la comprensión lectora en Ciencias Naturales para estudiantes de grado undécimo. Quien les habla, Dina María Cuartas Domínguez. Este proyecto estará acompañado por el profesor magíster Alberto Quintero Taborda, de la Maestría de Educación Modalidad Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Em, Como para todos es conocido, las instituciones educativas en el país somos clasificadas y medidas por el Índice Global Sintético a partir de las pruebas Saber 11. Nuestra institución ha venido en un declive en este índice. Y como se muestran los datos, en el 2019 estábamos cerca al límite superior de la categoría B, lo que nos estaba impulsando a subir a la categoría A. Pero en el 2020, en el 2021, este índice ha ido en decrecimiento. En el 2022 tuvo una pequeña alza, pero realmente seguimos muy cerca del límite inferior de la categoría B, que es 0,67, como se muestra en la tabla de categorías, lo que indica que estamos cercanos a descender a la categoría C. Como el índice global, se saca justamente de los resultados en las pruebas Saber 11 de todas las áreas evaluadas. Desde mi área quisimos observar cuál era el comportamiento de los desempeños de los estudiantes en esta misma. Encontramos que en el 2019 y 2020 se mantuvo en 48, en el 2021 bajó a 47 y el año pasado, perdón, 2020, subió a 49. Resultados o desempeños que son realmente bajos. Si comparamos nuestro establecimiento educativo y en promedio tenemos 49 con la entidad territorial certificada, que en mi caso es el Valle, que está en 48, y con la nación, que está el promedio en 50, podríamos decir que los desempeños en ciencias naturales no están lejos de la media nacional. El problema es que igual siguen siendo muy bajos desempeños, contando que la prueba se evalúa hasta 100. Pensando en esto, dadas todas las competencias que evalúa el IFEX, yo podría decir que en mi contexto los estudiantes evidencian dificultades en reconocer variables en información planteada en un enunciado, extraer datos de la información suministrada. Por ejemplo, presentan dificultad para extraer información textual de enunciados. En ciencias se suelen hacer preguntas. Cuando hay un enunciado donde textualmente se da algo y se pregunta textualmente lo que aparece en el enunciado, los estudiantes tienen cierto recelo a contestar correctamente o se les dificulta mucho extraer de allí los datos. También presentan dificultad para seguir instrucciones cuando se dan por escrito. Cuando hay una lista de paso a pasos para que ellos lleguen a un resultado, eh, no encuentran cómo seguir la secuencia o no comprenden muy bien cuál es la secuencia que tienen que seguir y terminan con resultados que realmente no debieron haber obtenido. Eh, para mí se evidencia una dificultad en la comprensión lectora de los estudiantes en ciencias naturales y en general. Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, cuando se hicieron las pruebas PISA en el 2017, hace los resultados donde en Latinoamérica y el Caribe fueron clasificados con muy mala comprensión lectora, manifestó que las competencias lectoras para ella son algo que generan o una esfera que engloba el total de la vida, que las personas deberíamos tener una comprensión lectora excelente, pues no tener buena comprensión lectora nos aleja de conseguir hasta buenos trabajos, porque la persona que no puede comprender una información literal no entiende qué características está buscando en el trabajo cuando observa la oferta laboral. Inclusive ella logra mencionar en una entrevista con Bermúdez en ese 2017, criticando justamente el resultado de Latinoamérica y el Caribe, habla de que cuando una persona trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos y no es capaz, ella consideraría esto como una nueva definición de analfabetismo, pues ya leer no implica solamente saber, perdón, alfabetismo no implica solamente saber leer y escribir su nombre, sino comprender que se está leyendo. Pensando en esto y tomando la comprensión lectora como esa esfera que es global y es inherente a todas las áreas, sin importar el tipo de áreas, podríamos hablar de la comprensión lectora desde los lineamientos curriculares de la lengua castellana,
que fueron publicados por por el Ministerio de Educación Nacional en 1998, que textualmente dicen: leer es un proceso de construcción de significados a partir de de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. También señala que la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto. Cuando hablamos de ciencias naturales, encontramos que efectivamente leer es ese proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El problema es que aquí se detienen o se tratan símbolos específicos a los cuales hay que darles un significado. Y ahí es donde los estudiantes presentan cierto recelo y cierta dificultad. A partir de ahí nace nuestra pregunta de investigación: ¿en qué medida contribuye una intervención que se enfoque en trabajar los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora, contextos de ciencia, tecnología y sociedad en el desempeño de ciencias naturales de los estudiantes de grado 11? ¿Cómo justificamos esto? Pensando en esas pruebas, a ver, eh, las pruebas en ciencias naturales no pretenden evaluar el conocimiento científico estrictamente, sino que evalúan la capacidad de construir significativamente el conocimiento existente, de razonar, de tomar decisiones, de resolver problemas, y todo esto lo hace a partir de una prueba escrita. Las competencias que evalúan las ciencias naturales son la explicación de fenómenos, el uso comprensivo del conocimiento científico y la indagación. Cuando nos evalúa, nos clasifica en niveles de desempeño. En el nivel 1, el evaluado que se ubica en este nivel demuestra que reconoce información explícita presentada de manera ordenada en tablas gráficas con un lenguaje cotidiano y que implica la lectura de una sola variable independiente. En mi institución, el 17% de los estudiantes se ubican en este nivel. Este nivel 1 puede compararse con el nivel de comprensión lectora literal, donde la decodificación de palabras y oraciones es prevalente. Mora, en 2020, en su artículo sobre la semiótica de la enseñanza de las ciencias naturales físicos, de procesos físicos, habla de que hay un gran desafío de los educadores en ciencias por conseguir que los estudiantes de las diferentes disciplinas puedan comprender los conceptos latentes en un lenguaje simbólico. Pues justamente ese es el lenguaje simbólico de las ciencias, y específico de las ciencias, lo que dificulta que se creen significados. En el nivel 2, aparte de lo del nivel 1, el estudiante debe reconocer información suministrada en tablas gráficas y esquemas en una sola variable independiente, y las asocia con las nociones de conceptos básicos de las ciencias naturales, además de demostrar que identifica patrones y características a partir de la información presentada en los textos, gráficas y tablas. Es decir, logra hacer una relación entre diferentes formas de expresar una información. También discúlpenme ahí, lo que Duval justamente en 1997 hablaba de que justamente esa representación debe hacerse, o esa relación entre las diferentes formas de expresar la información. Relaciona esquemas con nociones básicas del conocimiento científico, establece predicciones y ordena datos e información en gráficas y tablas. 58% de nuestros estudiantes se encuentran en este puntaje, o en este nivel, perdón. Esto podría relacionarse con el nivel de comprensión lectora inferencial, en el cual el lector está en capacidad de leer lo que no está presente en el texto y aporta un 50% de su interpretación para poder relacionar lo que en el texto, o sí, la información que en el texto se da. En el nivel 3, ya debe interrelacionar los conceptos, las leyes, las teorías científicas con la información presentada en diferentes contextos, establecer relaciones causa-efecto, interpretar gráficas, establecer relaciones entre conceptos, diferencias entre evidencias y conclusiones, plantear hipótesis, relacionar variables. El 25% de nuestros estudiantes se encuentra en este nivel, y ahí podríamos hacer una relación con el nivel crítico intertextual de la comprensión lectora. Pensando en esto, el objetivo general de nuestra investigación es evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias de lectura para mejorar la comprensión de textos científicos en estudiantes de grado 11 de la institución educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle. Los objetivos específicos son identificar las principales dificultades que presentan los estudiantes de grado 11 de la institución educativa
Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle al leer textos científicos. Evaluar el impacto de la implementación de estrategias de lectura efectivas en la comprensión de textos científicos por parte de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa. Analizar las percepciones de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa sobre la importancia de la enseñanza de estrategias de la lectura efectiva para la comprensión de textos científicos. Como referentes teóricos tenemos que Vitola ha trabajado en potenciar en los estudiantes la comprensión de lectura en los niveles literal e inferencial mediante el uso de textos propios del área de ciencias naturales, encontrando una mejoría en estos niveles de comprensión. Matesel en 2013 también evidencia que a algunos estudiantes, cuando se les dificulta ese nivel literal, justamente es porque cuando se les da una lectura, ellos anteponen sus conocimientos previos sobre las definiciones que aparecen explícitamente en el tiempo y por eso a veces no las decodifican. Cárdenas y Guevara en 2013 reportan que al trabajar la comprensión de lectura en el aula, variando los materiales de lectura utilizados entre temas literarios y temas de ciencias naturales, los niveles de comprensión lectora en ciencias naturales y el desempeño mejoran, sin importar el tipo de textos trabajados. También tenemos a Sarda en el 2016 que publicó una investigación realizada en España concluyendo que el trabajo aporta nuevos datos que confirman la dificultad de leer textos científicos de manera comprensiva y que mejora la competencia lectora del alumnado, ni es fácil ni se produce espontáneamente. Es decir, ella justamente habla de que es necesario que el docente enseñe a leer ciencias. Márquez y Prada en 2005 concluyen que las deficiencias en la competencia lectora se agudizan cuando se trata de textos utilizados en clases de ciencias naturales, pues el lenguaje que usan, la manera de presentar la ciencia para comunicar con el lector es muy complicada para los que están leyendo. Osorio en el 2002 se refiere a la relación que existe entre la calidad de la lectura y el éxito académico. Él justamente habla de que es importante tener esa calidad de lectura o esa comprensión lectora para que el desempeño académico pueda ser sobresaliente. Como marco teórico en la semiótica de las ciencias naturales tenemos a Dual, que encuentra justamente o habla justamente de eso, de que los símbolos propios de las ciencias naturales y las matemáticas y la relación que hay entre las ciencias naturales y las matemáticas hace que la lectura tenga ciertas diferencias y que haya que entender muy bien los signos como las tablas, las gráficas, los diagramas y poder hacer una representación entre ellos para entender la información que ahí se nos está dando. En el 2017, Dual dice, se ha adquirido un concepto determinado cuando se es capaz de transitar entre por lo menos dos diferentes representaciones semióticas del mismo concepto. Es decir, yo puedo ir de la información en una tabla o esa misma información planteada en una gráfica, hablando de ciencias naturales. Beluco y Cabello en 2019 también señalan la importancia del uso de utilizar la relación entre los lenguajes orales, escritos y visuales, gestuales y matemáticos, con sus recursos tipológicos y topológicos, articulando los recursos de cooperación y la especialización entre ellos para promover una visión del fenómeno estudiado en las ciencias naturales a través del lenguaje. Takuma 2018 concluye que las dificultades presentadas por los estudiantes tienen características esencialmente semióticas, es decir, también habla de que la representación que se hace entre el símbolo y el significado es muy importante y en este caso también hablamos de tablas gráficas, diseños muy propios de las ciencias naturales. Y por último tenemos a Morak que en el 2020, en su artículo sobre semiótica de la enseñanza de las físicas, indica que el lenguaje es primordial de las ciencias naturales, además que el lenguaje primordial de las ciencias naturales, además de las palabras, son las fórmulas matemáticas. De esta forma, las diferentes leyes de la física, la química y la biología son representadas mediante modelos matemáticos que contienen diversos símbolos especiales. Hablando de las estrategias metodológicas en el aula, encontramos que para favorecer la comprensión lectora de textos en ciencias naturales, diferentes autores como Gisbert y Rivas Olvier, Eris hablan de que hay que organizar tareas relacionadas con la lectura en tres momentos, el de prelectura, lectura y poslectura, con los estudiantes y enseñarles en cada momento qué actividades o qué debe hacerse para poder entender y afrontar los textos científicos. En el 2019, los estudios de Carlson
Guess News One y Hume y colaboradores mencionan el uso de estrategias de lecturas, que el uso de estrategias de lecturas efectivas es el método más práctico para mejorar la lectura de documentos científicos en el aula. El diseño metodológico de esta investigación, la idea es un enfoque mixto explicativo secuencial, cuantitativo cualitativo, DEXPLIS, un método cuasi experimental pretest, tratamiento post-test y una posterior entrevista semiestructurada. La población y la muestra serán los 96 estudiantes del grado 11 en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle, y después de hacer el tratamiento o de recoger los datos y analizar los datos cuantitativos del pretest, tratamiento post-test, se elegirá una muestra de 6 estudiantes de grado 11, teniendo en cuenta los que están en los niveles superiores de desempeño de los test, en los niveles intermedios y en los niveles inferiores. A esta muestra se le aplicará una entrevista semiestructurada para saber qué apreciaciones tienen ellos sobre trabajar de esta manera la lectura de ciencias, la lectura de textos científicos, para ver si mejora o no mejora la comprensión, cómo sintieron ellos, y ver cómo puede ser eso, cómo puede concatenar esto con el desempeño en ciencias naturales. Algunas referencias. Muchísimas gracias por su atención.